¿De dónde viene esto? Esto es gracioso, porque hicimos la canción, ¿no? Yo creo, corrígeme si me equivoco, pero hicimos la canción y metimos el último riff, que es un riff que cambia de tempo, es muchísimo más cañero y más peleón. Y estaba por ahí nuestro amigo Aramendi, Josu Aramendi, que podríamos decir que es parte de la banda también, porque Careche y Aramendi son, prácticamente parte de la banda, de la familia. Y allí estaba, y se pegó una motivada brutal con el ritmo y empezó a gritar y a cantar, y cantó eso. Algo parecido. Sí, algo parecido. Whisky, no sé qué. Sí, algo parecido, y nos dimos cuenta que en realidad la letra y el sentido que tenía la letra, pues fuiste tú, ¿no? Dijiste... El tiempo, pues como todavía no teníamos una letra ahí, yo iba cantando Whisky Mornings. Y tenía su sentido, porque al final la letra va sobre una persona que ha dejado su vida en el alcohol y la ha ido perdiendo todo poco a poco. Al principio el tema también iba a ir un poco sobre la heroína, pero... Sí, se ha quedado un poco más abierta al final, que también es bueno, ¿no? Libre de interpretación para cualquiera. Y bueno, lo que queríamos decir al final, un día les dije a estos, hostia, tío, si lo dejamos así, Whisky Morning, tiene sentido, es como que una mañana te has despertado, has vuelto a meter en el mundo ese el alcohol y ya te empiezas a plantear, hostia, ¿esta vida tiene sentido o no tiene sentido? Sí. Sí, bueno, al final es lo que ha dicho Javi ahora en el intermedio, era pues intentábamos también un poco alejarnos de caer en muchas de las letras típicas que nosotros mismos también hemos hecho, que sean en hardcore y en realidad en muchísimos estilos de música. Y bueno, al final tendemos a la metáfora siempre, eso lo hacemos sin querer. Yo cuando voy a escribir tiendo a ser metafórico porque cuando soy directo no me da la sensación de transmitir lo que quiero. En cambio, creas una metáfora y ahí ya la puedes coger por más sitio, ¿no? Y bueno, pues tenemos letras sobre los refugiados, sobre el ecologismo, digamos, o sobre la destrucción de la tierra, y al final nos la estamos comiendo. Tenemos otra, por ejemplo, que simplemente habla sobre lo que sentimos o creemos que llegamos a transmitir cuando tocamos en un concierto. Está la de Whisky Mornings, que es lo que hemos hablado anteriormente, Acorralado, un mundo lleno de buitres que no quiere decir que sean solo que te quieran comer a ti, sino que van a arrasar con todo, van a comerte el tiempo, te van a hacer trabajar o se van a comer la tierra o... Sí, de ahí vino la portada también, ¿no? Sí, de hecho estuvimos pensando en cómo llamar al EP entero y nos salía sin querer llamarle buitres también al principio. Acabamos cambiándolo un poco. Buitres no puede ser todo. Eran demasiados buitres y de hecho esa canción antes de tener ese título se llamaba Buitres, que es como la llamamos nosotros. Entonces era demasiada importancia a esa canción y a esa sola metáfora. Entonces al final decidimos ampliarlo un poquillo. Pero sí, lo que dices, nos basamos en muchas metáforas. Al final también dar pie a que cualquiera interprete como quiera las canciones también yo creo que es un plus, que para mí yo lo interpreto así cuando lo hago, pero cualquiera la puede interpretar diferente y eso es un plus, yo creo, muchas veces en muchas canciones que escucho y tal. Y bueno, luego también hay temas, pues por ejemplo el tema del tiempo, claro, que al hilo de lo que ha dicho Eguren, de que muchas veces tendemos a caer en esos temas clichés que ya se suelen dar muchísimo en los estilos más concretos. Decidimos preguntarnos a ver qué temas son importantes en la vida, en la humanidad a lo largo de todo el tiempo. Pues el tiempo es un tema que inquietaba a toda la gente siempre a lo largo de toda la historia. ¿Por qué no vamos a hacer una canción que tenga que ver con esto? Aunque parezca que no la podamos meter en un tema de hardcore, porque esto no lo hemos escuchado nunca. Habrá, no lo sé, pero dijimos, pues venga, pues tira para adelante y así ha sido un poquillo el proceso. Preparados a medias. Nada, estamos con todo, con los últimos ensayos, ahí con ganas, evitando a los enfermos para que no nos contagien la gripe en el último momento. El virus por ahí volando, ¿no? Eso es. Está toda la familia, el curro y todos malos, y con muchísimas ganas de volver después de un año. Sí, hemos estado muchísimo tiempo parados y queremos que la vuelta además no deja de ser una fiesta y una celebración después de tener por primera vez un disco material y grabado ya pues en un sitio más serio, en plan más profesional, así que pues eso, pues tenemos muchísimas ganas de volver, lo estamos preparando, pero pues, siempre la sensación que dentro de los grupos no podíamos haber ensayado otras 20 veces más, pues sí, pero sí, tenemos muchas ganas, sí. Sí que es verdad que hicisteis algún bolo en el Green Bay, puede ser, o algo así, me suena algo...
Sí, hicimos... Escondidas o como... Eso es, hicimos un preestrenillo sin avisar a nadie porque queríamos un poco pues vernos nosotros cómo estábamos otra vez en el escenario y demás, y organizamos a escondidas sin avisar a nadie un bolot chiquitito y tal para ver si estábamos en forma. ¿Estáis en forma o...? Sudamos mucho. Mucho. Sí, pero bueno, pero sí, yo creo que es suficiente para... Jolín, genial, la verdad que teníamos muchas ganas de venir. Cuando nos llamasteis para invitarnos, pues fue la hostia, nos decidimos enseguida de subir y está siendo genial, la verdad, me lo estoy pasando muy bien y como experiencia para el grupo ha sido, la verdad que genial, muy bien. Sí, la verdad es que nos conocimos porque, bueno, conocíamos a Peña de Forescore, porque hicimos en Madrid una Criminal Hardcore Crew también y ellos bajaron para allá y tuvimos contacto con ellos y, bueno, y la verdad que organizamos por allí por Madrid, movimos un poco la escena, pero nunca habíamos subido a Vitoria y la verdad que ha sido muy gratificante. Bueno, pues nada, hemos venido aquí hoy a presentar el proyecto este nuevo que hemos creado, Home, que veníamos de la antigua banda que nos llamamos PSK o Psychotropic, como queráis llamarlo. Y nada, y la verdad es que ha sido un día, está siendo un día increíble, bastante gente, la gente animadica y un placer estar aquí una vez más en Eureka, siempre se está bien. Como aniversario de la Hardcore Crew, ¿qué dirías? Pues que yo creo que llevamos ya un añito haciendo las cosas, yo creo que bien, no sé, disfrutando mucho de lo que se hace y nada, al final pues, agradecer también a la peña de la crew porque hace que esto sea posible, a la peña de Recaleor por tenernos aquí y